Hermanos, abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura: de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Ha sido una preocupación para mí como pastor el tema de la gracia no entendida o no comprendida. Se ha predicado mucho sobre la gracia de Dios en muchos lugares como ese don gratuito, ese favor inmerecido que Dios otorga al hombre para que sobre la base del sacrificio de su Hijo pueda ser salvo. Pero muchas veces en el mensaje de la gracia se descuida el aspecto de la santificación. Y hoy quiero completar el mensaje de la gracia que se ha tenido o se ha estado explicando o enseñando durante todo este servicio. Y he querido ponerle como título a este sermón: la gracia, privilegio para pecar o para vivir en obediencia a Dios. La gracia, privilegio para pecar o para vivir en la obediencia a Dios. A través de esta exposición yo quiero responder a esta pregunta, y no lo haré de otro modo que yendo a uno de los capítulos donde Pablo habla de este tema en particular. Por eso les invito a todos a buscar Romanos capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a desglosarlo. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los primeros 3 capítulos de Pablo, hablando con los romanos, y especialmente incluyendo a todo el género humano, Pablo dedica su carta a hablar en primer lugar a los gentiles y luego a los judíos. Y Pablo dice que todos están bajo el juicio de Dios, todos están bajo condenación y todos necesitan a un Salvador. El argumento de Pablo es que por mucho que el ser humano desee ser salvo sobre la base de sus buenas obras o su obediencia, esto es totalmente imposible, porque la ley no solamente condena los actos impuros, también la ley condena los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Sin embargo, esto no significa que estamos desobligados a guardar la ley, porque la ley es un reflejo del carácter santo de Dios, y en ningún capítulo de la Biblia, y especialmente en las epístolas de Pablo, cuando él habla de la gracia, Pablo no está diciéndole a los creyentes que ahora sí pueden pecar y ahora sí pueden vivir como quieran. En primer lugar, porque esto iría en contra de la santidad, el carácter santo de Dios, y también en contra del llamado de Dios a la santidad. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la gracia salvadora es un don gratuito que nos concede Dios en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros, para que no nos conformemos más al pecado, sino a la justicia. De Cristo recibimos todos la gracia que necesitamos. Y como dijimos al principio, Juan en el primer capítulo, en el versículo 16, dice: de su plenitud tomamos todos, recibimos todos, y gracia sobre gracia. Pero esas gracias no son permisos que Dios nos da para violar la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es el carácter santo de Dios. El argumento de Pablo es que hemos sido justificados por la fe para ser santificados. Hemos sido absueltos para servir a Dios. Hemos sido declarados libres, sin cuentas pendientes ante el tribunal de Dios, para ahora en gratitud servir al Dios que nos salvó. Así que hemos sido santificados por Dios, y esto significa que hemos sido apartados, separados para un servicio o una función especial.
hemos sido apartados para el servicio a Dios. Dice en el versículo 19 Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El Dios que nos justifica y que nos declara por la sangre de Jesucristo no culpables, nos llama a vivir una vida de santificación. Versículo 22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ha salvado de la condenación del pecado. De esto trata la justificación. La justificación es un término legal. Cuando se declara no culpable a una persona en un tribunal, esa persona no tiene nada que lo condene. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, propiciar que todos los que creyesen en Él fuesen declarados por su Padre no culpables. En virtud de lo que Él hizo por nosotros, se entregó en la cruz del Calvario, murió por nosotros. Ahora todos los que creen en Cristo son declarados no culpables. No tienen cuentas pendientes con la justicia de Dios porque han sido declarados no culpables. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier pecador que crea en Cristo, sea su condición cual sea, puede ser justificado en Cristo, creyendo en Cristo como su Salvador personal. Pero Dios nos ha salvado no solamente de la condenación del pecado, sino del poder del pecado, para que podamos llevar una vida fructífera sirviendo al Señor, y de eso trata la santificación. La santificación consiste en no adaptarnos, en no acomodarnos, en no aclimatarnos a la vida de pecado, sino a la vida que Cristo nos enseñó en su palabra, porque Él dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dios nos salvará un día de este cuerpo de pecado que todavía arrastra la naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios nos ha dado su gracia para que no nos acomodemos al pecado, sino a la justicia. Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado en Cristo Jesús. Entonces Romanos capítulo 6 se ocupa en dar respuesta a las preguntas: ¿cómo debe ser la conducta de un creyente que ha sido justificado o que ha sido declarado no culpable en el tribunal de Dios y ha sido santificado? ¿Cómo debe vivir un creyente teniendo victoria sobre el pecado? ¿Cómo un creyente puede vivir una vida consagrada al servicio de Dios? ¿Cómo el creyente puede ser libre del poder del pecado y la esclavitud del pecado? ¿Qué tiene que hacer un creyente para vivir una vida que agrade a Dios? Bueno, Pablo tiene que ocuparse en este capítulo de decirle a aquellos que han sido justificados, a aquellos que han sido perdonados, a aquellos que han sido declarados no culpables en la presencia de Dios. Pablo tiene que decirle: miren, este es el modo en que ustedes deben vivir, y no van a estar solos, van a tener el Espíritu Santo que les va a ayudar a vencer el pecado. Me van a tener a mí aquí para ayudarles a vencer los instintos pecaminosos del corazón. Para ser salvos y justificados, el creyente debe creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Como dice la Escritura,
Esto es un requisito indispensable para todo aquel que quiera ser salvo. Cuando Jesús predicó el Evangelio en Marcos 1 del 14 al 15, miren cómo Jesús empieza su predicación. Dice Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Son los dos pilares del evangelio: el arrepentimiento y la fe. Así que yo, para ser salvo, necesito arrepentirme de mis pecados y poner toda mi fe y toda mi confianza en Cristo Jesús. Eso quiere decir que yo no voy a confiar en mí mismo, yo voy a confiar en Cristo Jesús. Yo voy a confiar en su poder. Yo no tengo ningún poder, no tengo ninguna capacidad, pero Él sí la tiene. Yo voy a confiar en Él. Por eso decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así debe decir todo creyente en Cristo. No hay una cosa que yo no pueda lograr con Cristo. No hay una cosa que yo no pueda lograr con Cristo. Pero tampoco hay una cosa que yo pueda lograr sin Cristo. Porque Él dice: sin mí nada podéis hacer. Yo lo necesito a Él. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es mi santificador. Él es tan poderoso para ayudarme en mi debilidad y en mi flaqueza. Él es médico y medicina para todo aquel que cree. No hay inmoralidad que ante Él pueda sostenerse. No hay inmundicia que ante Él no pueda ser limpiada, porque en Cristo hay poder. Así que se requiere, para ser justificado, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es decir, que nos volvamos de nuestros pecados a Dios. Eso es arrepentimiento. Y que ahora pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él está aquí para ayudarnos en nuestras debilidades y flaquezas y para llevarnos al cielo. Ahora, para vivir una vida de santificación, el creyente debe andar en novedad de vida. Esto es lo que vamos a enseñar en primer lugar, dice Pablo, sobre este aspecto. Pablo llama a los cristianos a no continuar viviendo en la práctica del pecado. Es bueno entender que de Cristo tomamos todo, recibimos todo y gracia sobre gracia. Pero esa gracia sobre gracia no son permisos que Dios nos da para vivir en el pecado. Por ejemplo, cuando Cristo se encontró con la mujer adúltera, porque habían hombres que la estaban acusando y la trajeron ante Él, y le dijeron: mira, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo de adulterio, es digna que se le apedree. ¿Qué hizo el Señor? Dice que se arrodilló y empezó a escribir en la tierra. Y mientras escribía, cada uno de los acusadores de aquella mujer se fue yendo uno a uno. El Señor Jesús usó su poder para recordarle a todas estas personas que estaban acusando a esta mujer pecadora que eran tan pecadores o peor que aquella mujer. Y dice que cada uno de ellos se fue y se quedó Jesús solo con aquella mujer. Y aquella mujer quizás estaba esperando que Jesús la condenara por aquel pecado tan grande. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Cristo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dijo: Señor, se han ido. Pero las palabras de Cristo fueron estas: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
Eso es gracia. Eso es gracia. Favor inmerecido, cuando tú mereces ser castigado y no se te castiga y se te da un privilegio, un don, una virtud. Eso es gracia. Pero tal parece que para muchos Jesús dijo lo contrario en aquel momento, porque siguen viviendo una vida de pecado después de Cristo haberle perdonado. Y es como si Jesús dijera: ni yo tampoco te condeno, vete y sigues pecando. No, Cristo no es ministro de pecado. Cristo nos salvó del pecado para que no sirvamos más al pecado. Él le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. No le dijo: vete y sigue pecando. Sino, no lo hagas más. No vuelvas a incurrir en la misma falta, en el mismo pecado, en la misma transgresión. No lo hagas más. Y es el concepto de Dios para nosotros. Y es el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un permiso que Dios nos otorga para que pequemos, para que andemos lejos de Dios. No, la gracia de Dios es ese don gratuito que Dios nos da, ese perdón que Dios nos da para que vivamos una vida de bondad y de buenas obras. Por eso Pablo llama a los cristianos a no continuar en el pecado como una práctica. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? Los que no entienden la gracia piensan que para que la gracia abunde, ellos deben pecar más. Hay muchos que malinterpretan, y cristianos, aparentemente cristianos, que consideran que porque fueron salvos una vez, siempre son salvos, viviendo en el pecado, como una práctica, como un estilo de vida. Mi hermano, no podemos convertir la gracia de Dios en una licencia para andar en los pecados que Dios condena, y los pecados que llevaron a Cristo a la cruz. Si en verdad somos salvos solo por gracia, es verdad, no podemos vivir en aquellos pecados que Dios aborrece. Es verdad que somos salvos por gracia, solamente por la fe. Dice que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la gracia es el favor, la disposición de Dios para que cada creyente aprenda a vivir agradando a Dios. No en los pecados que condena la ley, porque la ley es el carácter santo de Dios. Sí, es verdad que somos nosotros deudores de la gracia de Dios. Nadie puede ser salvo por sus obras, pero sí, el Señor te acepta como tú eres, con tus pecados, con tus iniquidades, pero te dice al mismo tiempo que te recibe: vete y no peques más. El Dios que me acepta como soy, no me deja como soy, me transforma, me cambia, me purifica. Por eso tiene que decir Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Pablo está hablando de la gracia, que dice somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo pasa a decir que somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el Dios que nos salva nos hace nuevo otra vez. Somos parte nosotros de una nueva creación. El Dios que nos salva no nos deja igual, nos transforma, nos purifica para que hagamos las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Los que hemos sido salvos evidenciamos nuestra salvación por las obras. No hacemos obras para ser salvos. La salvación
es solo por gracia, si no hacemos buenas obras porque somos salvos. Las obras son el fruto de nuestra salvación. Las buenas obras, por eso dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hombres tienen que ver nuestras buenas obras, porque las obras son las que evidencian que hemos sido salvados del pecado. Así que toda persona que ha sido salva debe evidenciar por sus buenas obras que ha alcanzado la salvación. Y me maravilla lo que dice Paul Washer: todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó de qué? ¿De qué Dios lo salvó? Si sigue viviendo como antes. Cuando la Escritura dice que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, en eso consiste la salvación. La salvación consiste en salvar al hombre del dominio de la esclavitud del pecado. Miren lo que dice Mateo 1, versículo 21, acerca de Cristo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Pablo tiene que decir, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también en el libro, en la carta a Tito, dice Pablo en el capítulo 2 del 11 en adelante, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña esa gracia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. No hay necesidad de seguir pecando. Ya hemos pecado lo suficiente, dice Pedro, en primera de Pedro, del capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, dice Pedro, ya nos hemos prostituido o depravado lo suficiente en el pecado y no necesitamos penetrar aún más en esa inmundicia y en ese fango, porque lo conocemos y ningún bien nos ha hecho. Juan enseña que aquellos que continuamente practican el pecado como un estilo de vida no han nacido de nuevo, no han nacido de Dios. Dice primera de Juan 3, 6, 8 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Entiéndase aquí por no practicar el pecado. Cuando dice Juan no peca, se sobreentiende que está hablando de no practicar el pecado como un hábito. Todo aquel que peca, que practica el pecado como un hábito, no lo ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo apareció para divorciarme de las obras, de la misión, del trabajo de Satanás, que es pecar. Él vive la vida pecando y Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida también pecando. Pero Cristo vino para divorciarme por completo de esa práctica constante de pecado. No quiere decir que no pequemos. Quiere decir que nosotros no planificamos el pecado y no andamos y vivimos en el pecado como una práctica. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Así que el pecado en el Hijo de Dios es un accidente, no es una práctica constante. El verdadero Hijo de Dios odia el pecado,
desea ser libre de su terrible esclavitud, el verdadero cristiano toma en serio la ley de Dios, la toma en serio, la ley de Dios. Es decir, no desea andar en los pecados que la ley condena. Y si peca, en algún momento le pesa en el alma, se arrepiente, confiesa su pecado, se vuelve a Dios y abandona su pecado. Ahora, Pablo llama también a los cristianos a no vivir en el pecado como algo habitual, como algo que hacemos lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, a toda hora, a todo segundo, a todo minuto. Dice Pablo en Romanos 6:2, de ninguna manera perseveraremos en pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La Biblia nos enseña que como Cristo murió por el pecado físicamente, así nosotros también morimos a la vida pecaminosa, a la vida apartada de Dios. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo en Cristo significa que morimos al pecado para vivir para Cristo. En otras palabras, Pablo nos expresa esto en 2 Corintios 5, del 14 al 15, cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que cuando una persona es salva, esa persona automáticamente abandona su vida de pecado, se entrega a Cristo Jesús y empieza a hacer la voluntad de Cristo. Pablo también llama a los cristianos a andar en novedad de vida. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo en agua significa la relación y la posición que nosotros tenemos en Cristo. Por cuanto nosotros estamos en Cristo, hemos sido identificados con Él en su muerte y en su sepultura. Por cuanto estamos en Cristo, ahora somos nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por cuanto en Cristo Jesús soy miembro de su cuerpo, que es la iglesia, ahora como miembro del cuerpo de Cristo estoy identificado con una asamblea local de creyentes donde mutuamente nos ayudamos, oramos los unos por los otros, nos predicamos la palabra y nos estimulamos a las buenas obras. Por cuanto estamos en Cristo, ya no estamos bajo condenación, de modo que el bautismo da testimonio de ese hecho de que ya somos libres de la culpa y que ahora tenemos una buena conciencia. Quiero decirles claramente que el bautismo es un simbolismo. Lo que más importa sobre todo es la fe en Jesucristo, la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. El bautismo es una expresión de lo que ya pasó, de lo que ya sucedió en el corazón y en la mente del creyente. Pero representa típicamente lo que nosotros debemos hacer en la vida nueva. Por cuanto estamos en Cristo, ya para los que hemos resucitado espiritualmente, no hay culpa ni condenación. Así que en Cristo tenemos una nueva vida. En Cristo tenemos ahora la luz de Él que nos guía a toda verdad. Y debemos cada día apropiarnos de la vida de Jesús. Cuando dice la Escritura que Cristo está frente a sus discípulos diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros las ramas. Cristo está diciendo que todo creyente, como está una rama conectada a su tronco, al árbol, así todo creyente debe estar conectado con Él. Entonces nosotros recibimos la vida de Jesús
y empezamos a vivir la vida que agrada a Dios, la vida que vivió Jesús. Entonces también Pablo llama a los cristianos a no servir al pecado, es decir, a no ser esclavos del pecado. Dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo da como un hecho de que si hemos muerto al pecado, ahora vivimos para Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo, el cuerpo de pecado, mi viejo hombre, ha sido crucificado con Cristo. Y ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, ahora mi carne, los deseos pecaminosos de mi corazón están crucificados con Cristo. Y ahora quien vive en lugar de ese yo, que anteriormente hacía lo que le daba la gana, ahora Cristo es el que toma el control de mi yo y yo hago su voluntad. Ya yo no hago mi voluntad. Así que todo creyente que ha sido crucificado con Cristo, que ha muerto con Cristo, también ahora tiene la oportunidad de vivir con Cristo, vivir la vida de Cristo. Por eso Pablo llama a los creyentes a vivir para Dios. Versículo 10. En cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo decía, mi yo está crucificado con Cristo, Pablo está diciendo, ya mi carne no toma control y dominio de mí, no toma la decisión por mí, quien la toma es Cristo, ahora vivo para Cristo. Si la muerte de Jesús sucedió una vez, también somos llamados a que nuestra entrega a Jesús sea una sola vez y por completo. Ese es el llamado de Dios. Y Pablo lo que hace ver es esa gran bendición que tenemos, no solamente de morir al pecado, vivir para Cristo, sino ahora hacerlo todo para aquel con gozo, para aquel que dio su vida por nosotros. También Pablo llama a los cristianos a no permitir que el pecado reine sobre ellos. Pablo dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No permitamos que el pecado controle, no permitamos que el pecado controle nuestra mente, nuestra voluntad. El pecado ya no es nuestro rey. Ya no es nuestro amo, Él fue destronado por Cristo. Ahora Cristo es nuestro rey. Él es nuestro amo. El pecado ya no es nuestro amo. Ya no necesitamos obedecer al pecado como solíamos hacer antes. Si el pecado aún sigue expresándose en nuestra vida como un hábito, como algo habitual, en verdad no hemos sido transformados. Y necesitamos que Jesús transforme nuestros corazones. El llamado de Pablo a los creyentes es, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo debo hacer morir todo deseo malo del corazón y entregarme al dominio y a la dirección de Cristo Jesús en mi vida. Y con la ayuda de Cristo, con la gracia que Él me da, hacer morir los deseos pecaminosos. Dice Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero Pablo también nos llama a servir a Dios con nuestros miembros. Con nuestros miembros, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestras manos. Dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí aparecen las palabras de Cristo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es mejor que uno de tus miembros te falte, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cristo está diciendo básicamente que la acción de abstenernos de pecar va a ser dolorosa como sacarse el ojo derecho, pero por amor a nuestra salvación debemos controlar, dominar nuestros miembros para que no sean usados para el pecado. Pablo está diciendo, dejen de someterse al pecado. En otras palabras, dejen de estar a disposición del pecado como lo está el esclavo cuando un amo le manda a hacer algo. El esclavo está de pie al lado de su amo, listo para hacer cualquier cosa que ordene su amo. En otras palabras, Pablo está diciendo a los creyentes, resístanse a hacer el pecado como aquel esclavo que obedece a su amo en todo tiempo. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hagan el bien con sus miembros, dice Pablo. Así que Pablo nos está llamando a usar nuestros miembros para la gloria de Dios. Y las preguntas claves aquí serían las siguientes: ¿me estoy presentando ante Dios como un vivo entre los muertos? Las cosas viejas pasaron y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Soy ahora una nueva creación en Cristo Jesús, creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos presentamos ante Dios como alguien que está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Dios quiere usar esta predicación para abrirnos los ojos, para entender claramente el mensaje de la gracia, porque Cristo nos compró. ¿Cuántos están conscientes de que Cristo nos compró? ¿Cuántos estamos conscientes de que ahora somos propiedad de Cristo? Él nos compró. Todos nuestros miembros, toda nuestra vida es de Jesús. Pablo llama también a los cristianos a no estar bajo el dominio del pecado. Dice el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia no significa estar dominado por el pecado, sino libre del pecado. Es lo que dice Pablo. Vamos a volverlo a repetir, versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Está diciendo, el pecado no tiene lugar para aquellos que están bajo la gracia de Dios. Estar bajo la gracia de Dios significa que el pecado no es nuestro amo, nuestro rey. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pablo no está ordenándole o permitiéndole a los creyentes algún permiso especial para pecar, porque ahora no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino Pablo le está diciendo, la gracia de Dios es con ustedes, para que ahora en esa gracia, con ese poder, con esa capacidad que viene de Dios, ustedes no se dejen vencer por el pecado. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Así que Pablo está negando absolutamente aquí que bajo la gracia nos sea concedido algún permiso especial para pecar. No. Vivir bajo la gracia significa presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Esa misma justicia de la cual nos habla la ley cuando nos dice: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa es la ley, esa es la justicia de Dios. Entonces, la gracia de Dios me enseña que renunciando a toda esa impiedad que condena la ley, ahora yo viva sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que dice la gracia. Así que Pablo sigue diciendo, versículo 20 en adelante: cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo que si ahora somos libres del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, ahora damos como fruto la santificación, que no es otra cosa que no conformarse al pecado, y como fin vamos a tener la vida eterna. Ahora llegamos al versículo donde comenzamos, donde Juan está diciendo: y de él recibimos todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora en Cristo Jesús se ofrece para todo hombre perdón gratuitamente, se ofrece salvación, pero también se ofrece santificación para que el creyente no viva en el pecado, sino que tenga victoria sobre el pecado. Me llamó la atención las palabras de Juan Bunyan cuando dice en su libro: corre, Juan, corre, ordena la ley, pero no me da manos ni pies. Mayores nuevas trae el evangelio, me ordena volar y me da alas. Gloria a Dios. Cuando el hombre no puede guardar la ley, porque sabemos que ningún hombre por su propia cuenta puede guardar la ley, por sus propios esfuerzos, cuando no podemos, viene la gracia de Dios sobre nosotros al creer en Cristo Jesús y nos transforma para que podamos guardar la palabra de Dios. Cristo no solamente nos ordena volar, sino también nos da alas. Dice que Él pone tanto el querer como el hacer conforme a su divina voluntad. Él pone el deseo, pero también la capacidad para hacer, para obrar. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, porque aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que Pablo atribuye todo lo que él había logrado a la gracia de Dios, y debemos nosotros de igual manera atribuírselo a la gracia de Dios. Mi hermano, Dios nos ha dado medios de gracia para vencer el pecado: la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos como iglesia para escuchar la palabra, el predicar el evangelio, el servir a los demás con buenas obras. Estos son medios que nos ayudan a vencer el pecado. Pero recuerda sobre todo, tú y yo debemos tomar la determinación de no conformarnos al pecado. Dice un himno: solo Cristo te ofrece una vida mejor. Solo en Cristo se encuentra una felicidad. Él promete llevarte a su santa mansión, mientras tanto Él quiere que le sirvas a Él. Si a Jesús tú le sirves, por siempre vivirás. Si le sirves al mundo, solo muerte tendrás. Considera las cosas y sirve a Dios, y verás qué dichoso con Jesús estarás. Cuando andamos sin Cristo,
Es muy triste vivir porque todo en la vida es un falso placer. Sin embargo, en Jesús solo dicha sin fin. Todos somos felices adorándole a Él. A todos los creyentes que escuchan esta palabra, les hago el llamado. Vengan a Cristo, porque Cristo es la solución. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos justifica, pero Él es el que nos transforma y nos santifica. A todos los creyentes que escuchan esta palabra, deben saber todos que no debemos conformarnos al pecado como una práctica constante, porque eso niega que realmente hemos sido salvos. Recordemos que estando perdidos, Cristo nos halló. Estando en pecados, Cristo nos salvó. Estando en enemistad con Dios, Cristo nos resucitó con Él. Estando en tinieblas, Cristo nos guió con su luz. Estando condenados, Cristo nos justificó. Y estando sucios en el pecado, Cristo nos lavó y nos santificó. De manera que es un privilegio ahora servir a ese que nos salvó. De su plenitud, hermanos, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pero no utilicemos la gracia como un privilegio para pecar, sino como un privilegio para servir a Dios por todo el resto de nuestra vida. Que Dios les bendiga.